en el capítulo 5 de la epístola a los Efesios y el verso 17. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y luego en Romanos, capítulo 12, los primeros 2 versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias a Dios por su bendita palabra. Pueden sentarse, amados. Vamos a hablar sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros en el acto sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que es la voluntad de Dios salvar al pecador. Sabemos que es la voluntad de Dios salvar y perdonar a cada persona que en este momento está sobre la faz de la tierra. La Biblia dice que el Señor murió por todos los hombres. Y claro, las mujeres. Esa es la voluntad de Dios. Dios no predestina a unos para ser salvos y a otros para ser perdidos. Eso menoscabaría el carácter y la santidad de Dios. Y en el juicio final, todos los perdidos tendrían el derecho de reclamarle a Dios que ellos están allí ahora en el juicio final para ser lanzados al lago de fuego, porque Dios así lo determinó. Y culparían a Dios de haberlos predestinado para que se perdieran. Y Dios no es un juez como muchos en la tierra que se sobornan por el dinero. Dios es un juez justo, de toda justicia. Y Dios nunca va a permitir que nadie ponga en tela de juicio su integridad y su justicia. Satanás lo intentó cuando le dijo a Dios que Job le servía por la plata y las riquezas que Dios le daba. Y fue una acusación doble. Acusó a Job de dejarse sobornar por la plata que Dios le daba y que él servía a Dios no porque le amara, sino porque le daba. Y también Satanás acusaba a Dios de ser incapaz de ganarse el amor y el servicio de un hombre si no le daba plata. Una doble acusación. Y fue entonces que Dios le dijo, pues, prueba, mira a ver, trata, a ver qué puedes hacer, pero no puedes tocar su alma. Pero todo lo demás, mira a ver, y todos sabemos, perdió la salud, se pudrió su cuerpo. Los siervos y criados, que no más él se presentaba, salía de la casa y acudían todos los siervos para ver qué él necesitaba. Estaban prestos a servir, pero ahora él llamaba a sus siervos y le pasaban de largo. Y la esposa también indiferente y apática. Y un día le dijo, maldice a Dios y muérete, acaba de morir. Pero Job siguió sirviendo a Dios y siguió amando a Dios y siguió contando con Dios.
Y dijo, aunque Él me matare, aunque Dios me matare, yo esperaré en Él. Que se pierda todo, que se siga perdiendo todo, que yo me muera, que me entierren. Yo sé que mi Redentor vive. Y sé que con estos mis ojos yo veré a mi Redentor en la tierra de los vivientes. Y Él no dijo en la tierra de los mortales. Esta es la tierra de los mortales. Pero cuando Él dijo en la tierra de los vivientes, su fe, su amor, su sujeción a Dios le llevó a expresarse de ese modo y a ubicarse en la tierra de los vivientes. Y la tierra de los vivientes es la nueva tierra, donde va a estar la Jerusalén nueva, donde estará el trono de Dios. Alabado sea Dios, hermanos. Y Satanás perdió. Cuando él se encuentra con un hombre de Dios, con un cristiano, bien fundamentado en la palabra, Satanás siempre pierde. Satanás logra victorias con el creyente descuidado, con el creyente murmurador, con el creyente que le encuentra faltas a todo el mundo, menos sus propias faltas. Está tan ocupado buscando las faltas de otro que no le queda tiempo para buscar las suyas, que ni tiene que buscarlas porque las lleva encima. Sea el nombre de Cristo glorificado. Pues el tópico es cómo conocer la voluntad de Dios. Ya leímos ese versículo en Efesios y leímos en Romanos 12 y quiero repetir el de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Aquí hay un ruego. El apóstol escribe, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe así, debemos entender que no es propiamente el apóstol Pablo el que está rogando. El apóstol Pablo está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuántos reconocemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo? Amén. El autores humanos hay 40, pero el autor real de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo. Y Pedro escribe que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. De manera que no es Pablo el que hace el ruego lo hace el Espíritu Santo, hablando e inspirando a Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios, y el ruego del Espíritu Santo está fundamentado en las misericordias de Dios, porque el Espíritu Santo lo escudriña todo, lo sabe todo. Sabe la mente de Dios, sabe la mente del Hijo. El Hijo sabe la mente del Espíritu. El Padre sabe la mente del Espíritu Santo. Son tres vinculados en todos los aspectos. Lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo, lo que sabe el Hijo lo sabe el Espíritu Santo, lo que sabe el Espíritu Santo lo sabe el Padre y el Hijo. Un conocimiento cabal, completo y eterno, presente, pasado y futuro. Bendito el nombre del Señor. Entonces el Espíritu Santo ruega
nos ruega por las misericordias de Dios. Y si no fuera por las misericordias de Dios, nosotros no estaríamos aquí. Amor y misericordia son términos parecidos, pero no es lo mismo. Uno puede tener una medida de amor y no ser misericordioso. La misericordia es el amor puesto en acción. Y la misericordia sin el amor de Dios en el corazón es filantropía, una cosa humana, una simpatía humana. Pero aquí este ruego lo hace el Espíritu Santo y no puede fundamentarse en la simpatía humana, porque todo lo humano es transitorio. Que un día uno puede estar muy complaciente y muy listo para todo, hasta para caminar con la cabeza si le dicen, pero al otro día está que ni con la cabeza ni con los pies camina. Alabado sea el Señor. Entonces el Espíritu Santo fundamenta el ruego que hace sobre la misericordia de Dios y luego la petición que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. A la naturaleza humana lo menos que le gusta es sacrificar el cuerpo, llevar al cuerpo al servicio de Dios, aun cuando pase trabajos, hambre, necesidad, cansancio, sed. Le es difícil. La naturaleza humana, cuando no está controlada por la naturaleza divina en nosotros, por el Espíritu Santo en nosotros, por el Señor Jesucristo en nosotros, la naturaleza humana no responde a las demandas divinas. Tiene que Dios meterse dentro de nosotros, hacer de nuestro cuerpo su templo, sentarse en el trono de nuestro corazón, estar llenos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la naturaleza humana, como ya no manda, ya el alma no manda, ahora manda el Espíritu nuestro vivificado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu nuestro vivificado por el Espíritu Santo y con la presencia del Dios Trino y con la naturaleza divina en nosotros, en la persona de Cristo y por los méritos de Cristo. Entonces este cuerpo, esta carne, esta alma, estas pasiones se quieren levantar, el hombre viejo se quiere levantar, pero hay un hombre nuevo allí, un hombre espiritual, lleno de Dios, lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu de Dios, que le dice al alma que tiende a corromperse muy fácilmente y al cuerpo que tiende a las prácticas del pecado y de la maldad, le dice: no, ahora soy yo aquí el que manda en representación de Cristo y del Espíritu Santo. No. Y uno puede decirle a Satanás, a una legión de demonios, al pecado que se le ofrece ahí en la mano, decirle: no. Alabado sea Dios. Aleluya. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué un sacrificio vivo? Porque los animales que llevaban al tabernáculo y al templo no podían traer animales muertos. Ese buey se ahorcó anoche. Pues lo voy a llevar en sacrificio a Jehová, al tabernáculo. No, un buey muerto no. Tenía que llevarlo allí mismo, vivito, sanito, sin una oreja caída, ni cojeando. Tenía que ser escogido, perfecto. Y era el sacerdote, el hombre de Dios, que lo mataba, lo descuartizaba y lo ponía en el altar. Y allí el fuego consumía el holocausto y Dios perdonaba al que llevaba el sacrificio. Y nosotros apagados, moribundos, y otros muertos. El cuerpo no se deja sacrificar. Mira, que el pastor dice: ¿cuánto van a ayunar el domingo? Y si alguien por
por figurar, levanta la mano, llega el domingo, le da más hambre que nunca, porque ese cuerpo no está acostumbrado. Y eso es una cosa nueva. Y ese domingo se desayuna más que nunca. Es un sacrificio vivo, un sacrificio consciente, que lo estamos haciendo para el Señor. Y Él se lo merece todo. Amén. Y un sacrificio santo, escogido. Amén. Y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Nosotros no tenemos que traer bueyes aquí, ni tenemos un altar para matar bueyes y quemar bueyes. Ya nuestro sacrificio para redención lo ejecutó nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pero si nosotros tenemos que ofrecer sacrificios al Señor, aún mire, aún las alabanzas es un sacrificio a Dios. La Biblia lo llama sacrificio de alabanza. Es un sacrificio, porque eso es vida espiritual. Y este cuerpo que se acopla mejor a las cosas naturales del mundo, el cuerpo responde con más facilidad a lo transitorio, a lo aparente, a lo carnal, pero no a lo espiritual. Es cuando ya dije que el espíritu humano vivificado por el Espíritu Santo, esa vivificación del espíritu, porque el hombre sin Cristo, su espíritu está muerto en delitos y pecados, está desconectado de Dios, por eso está muerto, porque es la comunión con Dios la que nos vivifica. Amén. Entonces, si ese espíritu está muerto, el alma que es dada a la corrupción y el cuerpo a ejecutar las pasiones corrompidas del alma, se produce un pecador con un espíritu muerto, y quien tiene el dominio de esa persona pecadora es el alma corrompida que manifiesta su ejecución de sus pasiones a través del cuerpo. Y entonces están el cuerpo y el alma unidas en contra del espíritu, porque el espíritu está inactivo. Uno respira, uno camina, pero es para los efectos de aquí abajo. Para Dios el pecador está muerto, no tiene vida de Dios, no tiene vida eterna, no tiene comunión con Dios. Y nosotros no queremos perder esa comunión con el Señor. Queremos que esto vaya en aumento siempre, hasta el momento del levantamiento de la iglesia. Dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, porque no se puede interpretar, y de hecho en el griego no es siglo, es el mundo. Y no se puede interpretar esto como que es este siglo, porque hay gente que son capaces de pensar, dice, bueno, él dice que no me conforme a este siglo, pero cuando este siglo se cumpla, que ya no falta más que unos 9 o 10 años, pues entonces como ya este siglo yo no puedo, ¿sabe? Yo me aguanto estos añitos y después ya la Biblia no me puede decir nada. Es que no nos conformemos a este mundo, a las cosas de este mundo, porque el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando el amor del Padre no está en él, tampoco está el sacrificio del Hijo. Y tampoco está la dirección del Espíritu Santo. Y el que ama al mundo y las cosas del mundo, aunque sea miembro de una iglesia, aunque sea diácono, aunque sea pastor, aunque sea obispo, cardenal o papa, o superintendente de un concilio evangélico, si el amor de Dios no está en él, puede ser un gran religioso conocido por todo el mundo, pero no es cristiano.
no es salvo, está perdido. Dentro de la iglesia y del concilio está perdido. Presidiendo el concilio o la organización está perdido, porque le gustan las cosas del mundo. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Amados, usted escudriña el Nuevo Testamento y especialmente las epístolas, y usted encontrará que el Evangelio del Señor es sabiduría, es iluminación, es entendimiento. Todo esto está relacionado con la mente. Amén. Así como el Evangelio del Señor nos ordena que conozcamos al Señor, nosotros encontramos al Señor como es en las Sagradas Escrituras. Amén. Y escudriñando y recibiendo es que conocemos mejor al Señor. Yo empecé a conocerle en octubre del 1928 y yo no he terminado de conocerle. Todas las mañanas escudriño la palabra. Todas las mañanas yo recibo de la palabra de Dios. Y mis ojos se inundan de lágrimas porque sigo conociendo al Señor. Y Él se sigue revelando a mi vida. Y yo veo como que veo las verdades bíblicas y eternas que emanan de las páginas de las Sagradas Escrituras. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado, pero nunca en forma negativa, recordando las cosas pasadas, las cosas que fueron amargas o tristes, o que el hermano me dijo esto, me hizo esto. Eso no es renovación de la mente, eso es obstrucción de la mente, eso es regreso de la mente. Amén. Del conocimiento que se nos habla aquí, amén, y del entendimiento que se nos habla aquí, es del entendimiento de las Sagradas Escrituras, amén, conociendo al Señor cada día mejor. Y Él quiere que cada día le conozcamos mejor. Y Él permite muchas pruebas en nuestra vida cristiana, no porque Él quiera hacerlo, ni tampoco porque Él le guste hacerlo, no. Él permite las pruebas que Él permite, las permite para que nosotros le conozcamos mejor. Que le conocemos en el gozo, que le conocemos en la salvación, que le conocemos en el bautismo en el Espíritu Santo, que le conocemos hablando otras lenguas, amén, llenos del Espíritu Santo, que le conocemos en la interpretación de las lenguas y en la profecía, que le conocemos en su amor y en su misericordia. Pero Él quiere que le conozcamos en la tormenta. Él quiere que le conozcamos en la prueba. Él quiere que le conozcamos en el problema, que no tenemos solución. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué voy a hacer. Entonces el Señor se muestra gloriosa, nos toma de la mano, nos lleva adelante y nos da la victoria. Y entonces nos pasa como los discípulos allí en medio del mar de Galilea, en la tempestad, que ellos luchaban por controlar la nave, pero no había manos que pudieran controlar esa nave. El turbión era muy fuerte y ellos querían controlarla. Se convencieron que no podían y llamaron al Señor, que dormía y descansaba. Porque el Señor no tiene problemas en medio de la tempestad. Porque esa barca, Satanás, con una legión de demonios, o con todas las legiones que él quisiera traer, se convertían en buzos, se metían debajo de la nave y volcaban la nave. Pero esa nave no había diablo,
ni legión de demonios que pudieran volcarla, porque en la nave que va a Cristo no hay naufragio. Por eso es que nosotros tenemos que conocer a Cristo. Él siempre está con nosotros, siempre que nosotros le obedecemos. Él no nos abandona. Pues viene la tormenta, viene el problema. Él no se ha ido, Él no se va. Dice, no, este ya está en problema, me voy. Entonces Él quiere estar para ayudarnos, para que le conozcamos. Y los discípulos de la barca le conocían como sanador, le conocían como que daba vista a los ciegos y a los mudos los hacía hablar. Hasta allí llegaban ellos, pero el Señor quería que lo conocieran mejor. Amén. Y él dormía y ellos lo despertaron. Señor, sálvanos que perecemos. Y así acostadito el Señor, acostadito como estaba, les dijo, ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? Como diciéndole, aquí estoy yo, el gran yo. Aleluya. Y entonces el Señor se levantó y le habló al viento, tranquilo. Y se acabó el viento. Y las olas, tranquilo. Y el mar se tranquilizó. Y ellos dijeron, ¿y qué clase? Porque el texto en español dice, ¿qué hombre es este? Pero allá en el original dice, ¿qué clase de hombre es este? Y de verdad que Cristo es una clase de hombre especial. ¿Qué clase de hombre es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. Ese es nuestro Cristo. Y no hay tempestad que Él no pueda calmar. Y no hay viento que Él no pueda quietar. Pero tenemos que conocerle. Yo pasé una gravedad horrible. Ya Satanás estaba celebrando y anticipando mi muerte. Y por la radio se decía, el reverendo Ortiz está en estado de coma. Nunca estuve. Está en cámara de oxígeno. Tampoco. El reverendo Ortiz se murió. Y como pueden ver, no me morí. En una reunión de pastores de una organización, un pastor anunció, el sábado pasado enterraron al reverendo Ortiz. Pero este hombre, esta clase de hombre, como es el Señor, Él estaba allí conmigo. La gloria de Dios llenaba esa habitación del hospital. Los hermanos que entraban eran envueltos en la gloria y en la presencia del Señor. Los consoladores venían a consolarme. Y la gloria de Dios estaba allí de tal modo que ellos no podían hablar sino llenarse de la presencia de Dios. Y luego decir, nosotros vinimos a traer consolación al hermano Ortiz y nosotros nos vamos consolados. Gloria al Señor. Las enfermeras y muchos hermanos le llamaban a aquella habitación el pequeño santuario. Ni un segundo el Señor me dejó solo. Y yo era consciente de la presencia del Señor, así como estaba de grave. No fue una sola vez, porque todas las noches había un compañero allí. Siempre había alguien allí. Y una noche, porque allí había una cama adicional para descansar, a que descansara el que quedara allí. Pues el que estaba, no recuerdo exactamente, pues se levantó corriendo y vino a mi cama. Había una cortina que la separaba y él dio la vuelta y vino y me dijo, ¿qué le sucede, hermano Ortiz? ¿Qué pasa? Dígame, dígame. Para ayudarme. Y yo no le podía contestar. Y él me preguntaba más. ¿Qué le sucede, hermano? Dígame, voy a buscar a la enfermera, lo que sea. Y cuando pude decirle, es que estoy adorando al Señor con gemidos indecibles.
Gloria a Dios. Para mí, lo he dicho muchas veces, aquella enfermedad en la cual perdí toda mi sangre por el colon lleno de úlceras que afectaron a los intestinos delgados y afectaron mi garganta y mi boca y salieron a mis labios. Tenía una llaga aquí en el labio superior y yo no podía cerrar los labios. Yo estaba con toda mi dentadura por fuera, pero el Señor nunca, nunca me abandonó. Su gloria estaba allí siempre. Bendito su nombre. Y yo tenía una seguridad interna. Y eran unos dolores, hermanos, inexplicables. Pero yo tenía una seguridad interna que el Señor me iba a conservar la vida. El mismo Espíritu me daba testimonio. Lo mismo a mi esposa. El Señor le dijo a mi esposa, yo le doy vida. Le dijo, yo voy a hacer un milagro. Le dijo, tú solamente ora y alaba. Amén, hermano. En la prueba y en el dolor, la alabanza al Señor, la gratitud al Señor disipa las pruebas. Y en medio de la prueba, uno se siente como los 3 jóvenes hebreos que las llamas ardían y ardían, le quemaban las ataduras y se echaron a pasear por el horno. Gloria a Dios. Y las pruebas son buenas, queman muchas cosas de nosotros. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que si nosotros hacemos estas cosas y nuestro conocimiento de Dios y de su palabra, del Señor y del Espíritu Santo, pues nos será relativamente fácil entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire las virtudes de la voluntad de Dios. En primer lugar es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la que debe prevalecer siempre en nuestras propias vidas. Es la voluntad de Dios y es buena. La voluntad de Dios es siempre buena. Aun cuando Él nos castigue, sigue siendo buena. Porque si Él nos castiga es porque nos ama. Porque al hijo o al llamado hijo que Él no castiga es precisamente porque no es hijo. Pero Él a sus hijos los castiga. ¿Para qué? Para que sufran, no necesariamente sufrimos. Es para que mejoremos. Es para que crezcamos. Y luego, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Así que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos en el camino de Dios. Tenemos a Dios agradable o agradado. Y el camino, estamos en camino perfecto. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Nosotros no podemos ni añadirle ni quitarle a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacer mejor la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Y Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Y ya les dije que en algunas cosas a nosotros nos es fácil entender cuál es la voluntad de Dios. Como que Él quiere que nosotros seamos salvos, que todo el mundo sea salvo. Sabemos que esa es la voluntad de Dios. Como que el Señor quiere bautizar a sus hijos con el Espíritu Santo, esa es la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que persuadir al Señor para que nos bautice con el Espíritu Santo. Él está persuadido.
Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, que si os piden pan no les dan una piedra, si piden pescado no le dan una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden de Él. Es que el Señor está persuadido para bautizar a sus hijos en el Espíritu Santo. Lo que hay que creerlo y pedirlo. Alabado sea el Señor. Entonces, pues, nosotros tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y cuando nosotros no sabemos, ni nos interesamos en saber cuál es la voluntad de Dios en determinada situación, estaremos siempre envueltos en problemas. Porque la voluntad de Dios es, si hay un problema, el problema se resuelve. Si uno se presenta a Dios en sacrificio, vivo, santo, agradable, Dios toma en sus manos el asunto. Nosotros en estos días pasados hemos sido muy conmovidos, muy bendecidos con la experiencia de una joven. Esa joven, que hoy es una joven casada, cuando era una niña de 9 años, en el altar de la iglesia, puso su vida en las manos del Señor y le entregó al Señor su vida para servirle en su obra. Y lo hizo con abundantes lágrimas, esa niña de 9 años. Este mes pasado, más bien en noviembre, a fines de noviembre, el Espíritu Santo llevó a una hermana hasta la banca donde estaba la niña de 9 años, pero que hoy es una joven casada con una niña de 5 años. El Señor llevó a esa hermana hasta aquella joven madre, le dijo su vida y le entregó la voluntad del Señor, porque últimamente ella estaba buscando mucho del Señor. Si nosotros somos apáticos a buscar al Señor y tomamos las cosas como una rutina, el Señor nos deja. Nosotros tenemos que buscar al Señor. Amén. Y tenemos que sacrificar el sueño. Con esta enfermedad que tuve, uno tan ocupado en la obra, pues las únicas horas que yo podía dedicar al Señor era después de los cultos. Si llegaba a las 11, si llegaba a las 12, si llegaba a la 1, a mi casa. Si llegaba a las 11, pues ya me tomaba algo y a estar con el Señor. Mi esposa me acompañaba hasta la medianoche. A las 12 me decía, Luis, acuéstate, que se está haciendo tarde y tú necesitas descanso. Yo le decía, acuéstate, mi amor, yo voy dentro de unos minutos. Y ella se iba y se acostaba, y yo seguía. A la medianoche ella despertaba, a la 1 de la mañana despertaba, venía a mi oficina y en el hogar. Luis, no te has acostado, acuéstate, tú necesitas descanso. Sí, mi amor, ya voy, acuéstate tú. Y ella se acostaba. Y era a las 2 de la mañana la misma cosa, y a las 3 de la mañana la misma cosa. Y ya no me quedaba otra alternativa que acostarme. Y ese era el tiempo que yo sacaba, que lógicamente era en contra de mi cuerpo, de mi descanso y de mi salud. Y en la enfermedad aprendí que en vez de dar al Señor las primeras horas de la madrugada, pues ahora me acuesto. Lo más tarde que me ha acostado es a la medianoche, porque siempre tengo a mi querida esposa pendiente y se lo agradezco muchísimo. Pues ahora me acuesto y entonces madrugo. Con 5 horas que yo duerma,
no me hace falta más. Y me levanto tempranito y me voy con Dios y su palabra y el Espíritu Santo. Bendito el Señor para siempre. Pues esa niña de 5 años, perdón, de 9 años, a esa edad, puso su vida en las manos del Señor y le dijo: Señor, mi vida es tuya, tómala y haz como tú quieras en mi vida, ahora y en el futuro. Y ella lo dijo con lágrimas abundantes. Y cuando el Espíritu Santo llevó a esa hermana a hablarle, a esa joven, el Señor le dijo: tus lágrimas de niña, yo no las he olvidado cuando me entregaste tu vida para mi servicio. Y esas lágrimas están en mi presencia. Y no las he olvidado ni las voy a olvidar. Tu vida es mía. Y yo te necesito. Y junto con tu esposo vas a ir lejos. Y vas a pastorear. Y le habló. Alabado sea el Señor. Amados, a veces a nosotros nos es fácil hacerle promesas al Señor y nos olvidamos. Pero Dios no se olvida. Y tarde o temprano Él nos reclama. Y es en su misericordia que Él nos reclama. Porque si Él nos dejara, cada vez nos alejaríamos más de Él. Pero gloria a su nombre, que es por su misericordia. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para algunos les sería fácil decirle al Señor que gustosos ellos se rendirían a la voluntad de Dios para que Dios hiciera su voluntad en ellos y que los hiciera un Moisés, un apóstol Pablo. Y yo una vez oí a un hermano, mientras estaba acá en la plataforma, no aquí, en una iglesia, yo oí un hermano, había un grupo orando, y ese hermano decía, en una voz que se oía bien, decía: ay Dios mío, hazme como aquel gran siervo tuyo, el apóstol Pablo. Señor, hazme como el apóstol Pablo. Y él decía y repetía: hazme, Señor, como el apóstol Pablo. Y yo pensaba: Señor, ten misericordia de él, que él no sabe lo que está pidiendo. Él no se acuerda que al apóstol lo azotaron 3 veces y le dieron 39 azotes cada vez. Y los judíos eran tan piadosos y tan buenos que dejaban un azote sin darlo. Eran 40, pero ellos eran tan bondadosos que solo le daban 39. Gloria a Dios. Pero él se le olvidó también las veces que el apóstol Pablo naufragó. Y que Dios se glorificó desde luego. Se le olvidó de todas las calumnias y las difamaciones que hacían los legalistas en contra del apóstol. Y en las epístolas hay 3 listas de los padecimientos del apóstol. Y mientras más una persona padece por la obra y el nombre del Señor, más Dios se glorifica en esa vida. Ha sido mi experiencia. Cuando Dios más se ha glorificado en mi vida, es cuando más he estado padeciendo. No por meterme en negocios ajenos. El que se mete en negocios ajenos y hace cosas y toma decisiones por su propia cuenta, pues va a sufrir. Pero eso no es sufrir por la obra del Señor. Eso es por uno tomar decisiones que no debe tomar. Pero mientras uno esté padeciendo y sufriendo por el nombre del Señor y por la obra del Señor, eso es abono. Amén. Para que Dios siga usando a uno para la gloria de su bendito nombre. Alabado sea el Señor. Y claro, hay quienes, otros que quieren saber
la voluntad de Dios, que Dios le diga cuál es la voluntad de Él. Y Dios le dice, pero entonces ellos, como ya están programados con una mentalidad humana, carnal, egoísta, esa es su mente, no es la mente de Cristo, ni de la obra del Señor, pues ellos meten la voluntad de Dios, que Dios le haya dicho, la meten a la computadora de su mente. Sal de tu tierra y de tu parentela. Eso está duro. ¿Ves? La computadora le empieza a dar la respuesta. Eso está difícil. Déjalo todo. Y el negocito. Seguida la computadora de aquí, que ya está programada, empieza a dar la respuesta. Lo quiero todo. ¡Wow! Si queremos saber la voluntad de Dios, buscamos a Dios y Dios nos la dice. Pero debemos ser honestos con el Señor. Si Él nos dice lo que Él quiere de nosotros, también Él nos dirá cuándo. Si no nos dice cuándo en ese momento, nosotros seguimos buscando a Dios para que Dios nos diga cuándo. Tampoco tenemos que pedirle razonamientos a Él. Él lo sabe todo. Yo hablo por mi propia experiencia. Cuando Él me salvó, me llamó al ministerio. Y yo fui consciente que el Señor entró y el llamado de Él a mi corazón. Cuando yo me senté, un niño de 10 años, yo interpreté el llamado divino en mi vida. Y yo me dije, yo voy a ser como ese hombre. Yo voy a predicar el Evangelio. Y cuando Dios llama a una persona, y es un llamado real, que aunque uno quisiera evadir, uno sabe que más tarde o más temprano va a obedecer al Señor. Y llegó mi día. Yo le decía al Señor, porque después me llamó para Cuba, y yo me imaginaba en Cuba solo, soltero, y eso a mí me confundía. Y yo hasta opté por orar, no con mucho fervor, porque yo buscaba al Señor y Él me hablaba de Cuba. Y como yo no pensaba ir a Cuba, no quería oír nada de Cuba. Y opté por no orar con mucho fervor. Pero las tormentas vienen. Y los discípulos iban tranquilos allí en la barca. Todo iba bien. Y el Señor dormía. Pero vino una tempestad. Y cuando nosotros pues estamos así un poquito descuidaditos, gloria a Dios por las tempestades. Lo que hay que mantener la serenidad y saber que el Señor va con nosotros en el barco. Y también va con el otro hermano en el barco también. Entonces, algunos quieren saber la voluntad de Dios para ellos hacer sus cálculos, a ver si pueden o no pueden obedecer al Señor. Y cuando nosotros somos obedientes, estamos prestos a decir, como cuando Saulo de Tarso iba por el camino de Damasco a perseguir los cristianos, que el Señor le salió al encuentro, una luz le encegueció, él cayó por tierra y él se dio cuenta. Imagínese, él iba autorizado, iba con credenciales. Él se dio cuenta que ningún hombre podía tumbarle así, sin pagar las consecuencias. Pero él se dio cuenta que quien le tumbó era Señor. Tenía que ser Dios. Y así le llamó Señor, porque los hebreos no le llaman Señor a un hombre, le llaman Señor a Dios. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué tú quieres que yo haga, Señor? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ya está convertido? Le está diciendo a Jesús, a quien le andaba persiguiendo, que era un blasfemo, que era esto, que era lo otro, que había que acabar con los que le seguían.
Ahora le llama Señor. ¿Qué tú quieres que haga? Amén, hermano. Pues sigue para Damasco, llega a Damasco. Solo que él era el que iba al frente, el jefe, y ahora lo llevan de mano cieguito. ¿Ven? Qué lecciones tremendas el Señor nos tiene que dar a veces. Porque si un cristiano, el mismo Ananías, le sale al paso, mira Pablo, Saulo, no haga eso, no persiga a los cristianos. Este es el primero, agárrame. Pero cuando Dios trabaja, hermano, qué precioso Dios trabaja. Qué precioso, qué ordenado Dios hace las cosas. Y aun cuando Él tenga que matar a alguien, no le pueden poner una demanda. No puede reclamar nada. Porque Él es soberano. Él es el creador y el dueño del universo. Pues el Señor, cuando nosotros le buscamos, nos revela su voluntad. Le buscamos en oración y Él nos habla y Él nos indica. Lo hace conmigo continuamente. Cuando inquiero de Él, Él me dirige, Él me ilumina. Él pone una paz en mi corazón con respecto a una cosa. O Él no me da tranquilidad con respecto a otra cosa. Y ya conozco que si Él pone paz, pues es su voluntad. Si Él no me da esa experiencia de paz, yo no doy un paso. Y a mí Satanás, que de muchas maneras ha tratado de eliminarme, también ha tratado ofreciendo millones de dólares para esta obra. Pero quien lo ofrece no es un mafioso, ni es un traficante de droga. Es un evangelista famoso en el mundo entero. Pero que no tuve ni siquiera que entender por una señal del Señor. Lo supe enseguida por esta palabra, que es lumbrera a nuestro camino. Mi respuesta fue negativa y mi respuesta fue: es cierto que esta obra necesita fondos, es una obra de fe, lo que entra, sale. Y esta obra sí necesita fondos para seguir avanzando. No es para guardarlos en el banco tampoco, es para seguir avanzando. Y le dije, pero esta obra tiene unos valores muy preciosos. Esta es una obra de fe, de sacrificio. Esta es una obra de santidad. Esta es una obra de testimonio limpio. Esta es una obra de dignidad. Y esta es una obra de vergüenza. Y esos valores no son negociables. Eso equivale a decirle: perezca tú con tu dinero. Otras personas, sin los principios bíblicos y espirituales que otras personas tienen, hubiera hecho el negocio, pero enseguida. Y empiezan a llegar millones. Y según van entrando los millones, se va saliendo el Señor. ¿Para qué queremos millones si no tenemos al Señor? ¿Para qué queremos millones si no tenemos santidad? ¿Para qué queremos millones si vendemos las cosas espirituales, eternas, santas y puras por $1.000 millones? ¿Para qué sirve el dinero? Vendrá el día que lo tirarán a las calles para ser hollado. Y ya mismo en estos tiempos el dinero no resuelve todo. Hoy lo está resolviendo, todos los negocios hoy se resuelven con tarjetas de crédito, con papeles. Y las monedas están más o menos detenidas. Y las monedas, el papel moneda que circula, es porque hay barrotes de oro que respaldan ese papel. Por eso hay países que su papel moneda
Una vez en un país, 65,000 pesos de ese país equivalía a $1. ¿Por qué 65,000 pesos de X país es $1? Porque ese país no tiene reservas en oro. Es papel que anda volando, que no es cobrable, porque no tiene fondo. Pero lo que nosotros tenemos tiene fondos inagotables allá en el cielo. Y se hace un mal negocio. Y gloria a Dios, yo bendigo al Señor, como Él nos dirige, como Él nos ilumina con las ofertas de Satanás. Que Dios nos siga ayudando. Nosotros siempre decimos que no somos los mejores. No lo somos. No somos los mejores. En el mundo hay gente piadosa, gente santa. Y muchas veces están en propias iglesias corrompidas. Pero ellos son como el lirio, que aunque están en medio del fango podrido, siguen siendo lirios para el Señor. Pero Dios seguirá sacando de esos ambientes contaminados y va a ir ubicando esas vidas, y lo está haciendo donde reciban palabra de Dios. Y el Señor nos puede revelar su voluntad por medio de otras personas, usando a otras personas. Bendito al Señor. Y nosotros debemos tener nuestro corazón abierto para recibir lo que es del Señor. Porque a la vez tendremos el discernimiento del Espíritu Santo para evaluar lo que se nos dice. Meterlo a la palabra. Si no está conforme a la palabra, lo mejor es olvidarlo. Y ya unos poquitos años, cada uno de nosotros debemos tener esa capacidad espiritual y ese don del Espíritu Santo para discernir y entender qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque hay personas que te citan Biblia, pero lo que hablan no es de Dios. Porque el diablo cita Biblia también. Y el diablo sabe leer, el diablo no es un analfabeta. El diablo sabe leer y sabe leer Biblia también. Y te cita Biblias. Al Señor le citó Biblia. Le dijo, está escrito que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ahí cortó el diablo, porque no le convenía. Porque el texto termina diciendo, y te guarden en todos tus caminos. Pero eso no le gustó al diablo, porque decía que Dios lo iba a guardar a Jesús en el camino del desierto también, donde Él estaba. Y Él cita Biblia. Pero nosotros tenemos que conocer al Señor, conocer las Escrituras, conocer la voluntad de Dios, para no dejarnos engañar con tanta basura de doctrina que hoy se está moviendo en el mundo, al punto de decir unos herejes que el Señor canceló ya el levantamiento de la iglesia. Eso quisiera el diablo, que Dios no cumpliera su palabra. Pero sea todo hombre mentiroso, pero Dios es verdadero. Otros heréticos dicen que la sangre de Cristo tiene poder. Eso es verdad. El diablo dice unas verdades, pero después mete la mentira. Y esta gente dice que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Verdad que tiene poder la sangre de Cristo? Claro. Pero es que el diablo siempre mete una carnadita. Es como el caramelo, que por fuera tiene dulce, pero dentro está el veneno. Y la gente se come el caramelo y se envenena. Y ellos dicen, la sangre de Cristo tiene poder. Eso es verdad. Y entonces enfatizan y dicen, y la sangre de Cristo tiene tanto y tanto y tanto poder. ¿Verdad que es verdad? Mucho poder. Nos limpia de nuestros pecados. Y ellos dicen, y la sangre de Cristo tiene tanto y tanto y tanto poder,
que si un cristiano o un pastor está en el acto de adulterio y el Señor levanta a la iglesia, la sangre de Cristo tiene tanto poder que limpia de ese pecado a ese pastor adulto, allí mismo lo limpia y de ahí se lo lleva. ¿Y dónde va a ir a parar esa persona? Es al lago de fuego. El Señor no lleva adúltero al cielo. Lo dice claro, los adúlteros no entran, ni los fornicarios. Amén, hermanos. No entran. Pero hoy hay cada disparate, cada herejía, y cada cosa, hermanos, que tenemos que estar bien vigilantes. Y no interesa quién lo diga. Si está fuera de la palabra, no hay que prestar atención. Hay que seguir creyendo lo que hemos aprendido. Y nosotros recibimos la palabra de Dios desde nuestra niñez, de labios de hombres santos y hombres piadosos, de hombres que creían la palabra. Y no solo la creían, la vivían. La hermana Cruzita, que está aquí, llegó a conocer de esos hombres íntegros, santos. Y el pionero principal fue mi pastor en mi niñez y adolescencia. Y ese pionero principal que vino a Puerto Rico presentó a Rebequita, chiquitica, la presentó al Señor. Hemos estado en contacto con la enseñanza sana, la doctrina sana de la palabra de Dios desde nuestra niñez. Y yo bendigo al Señor y no me canso de darle gracias, porque conozco a tantos que como yo recibieron esa palabra y hoy están pisoteando la palabra de Dios con sus herejías, con su mundanalidad y con sus pecados y con sus adulterios. Pero gloria a Dios, amados míos, que Dios siempre ha tenido personas en el mundo que le han amado y que le han servido. Y yo no puedo concebirme seguir viviendo aquí en la tierra si no es para servir al Señor. Yo no puedo imaginarme existiendo quieto, recluido. ¿Para qué? ¿Para qué? No tengo motivación de vivir si no es para vivir sirviendo al Señor y agradando al Señor y haciendo la voluntad del Señor. Bendito su nombre para siempre. A veces el Señor también nos muestra su voluntad por las circunstancias que abonan a la voluntad de Dios. Otras veces Dios nos muestra su voluntad mediante su palabra, que es una fuente segura. Y cuando nosotros sabemos la voluntad de Dios, ¿cuál es? A la vez recibimos una madurez, una firmeza, una estabilidad, que no estamos a la merced de los vientos, como la veleta. A nosotros nos ha ayudado tanto saber que la voluntad de Dios en nuestras vidas fue y es la obra misionera. Antes de que Dios empezara esta obra, yo recibí muchísimas ofertas dentro de la obra de Dios. Todas las rechacé porque me privaban de la obra misionera. Me ofrecieron una iglesia grandotota en la ciudad de Nueva York y aquí en Puerto Rico. No acepté. Me tenía que alejar de la obra misionera. Vinieron a mi hogar el segundo oficial de un concilio a ofrecerme la superintendencia de ese concilio. No lo pensé 2 veces, lo rechacé. La condición
olvidarme de la obra misionera. Y me recordé cuando David dijo de Jerusalén, si me olvidare de ti, refiriéndose a Jerusalén, que mi lengua se pegue a mi paladar. Y Satanás ha querido todo el tiempo desvincularme del llamado de Dios en mi vida. Y yo he conocido a muchos que Dios los ha llamado con un llamado bien claro y no han obedecido. Y por su desobediencia han ido a parar a corromperse en el adulterio. En Proverbios dice, aquel contra quien Jehová se enojare, lo entrega en manos de mujeres extrañas. Y Dios se enoja con el desobediente. Y conozco a muchos que no obedecieron al llamado de Dios, quedaron paralíticos. Puedo mencionar sus nombres, pero no me gusta hacerlo. Paralíticos en un sillón de rueda. Me lo encontré varias veces en la ciudad de Nueva York, con lágrimas en sus ojos. Y él decía, sí estoy, hermano, por no obedecer a Dios que me llamó a Honduras. Y yo no fui. Pensando él que iba a resolver el asunto con Dios, abordó un avión en su silla de ruedas y fue a Honduras, pensando que iba a contentar a Dios, que Dios. Pero allí, ¿qué podía hacer él? Sentado en un sillón de ruedas. Que Cristo levanta a los paralíticos, hermanos y amigos. Pero él está sentado en un sillón de ruedas. Y la gente lo que iba a decir, cúrate a ti mismo. ¿Ve? Sí, que ya no era el tiempo, pasó el tiempo. Y a otro Dios lo llamó para España. Y no fue a España como misionero, no fue. Y se volvió loco. Estuvo 3 días y 3 noches sentado, desnudo, en la bañadera de su casa. Desnudo, sentado allí. Y todo el tiempo con la cabeza baja. Y de ahí no había quien lo sacara. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y hoy se habla mucho del amor, del amor, del amor, del amor de Dios. Y sonríe que Dios te ama. Es verdad. Pero miremos el otro lado de la moneda, que por detrás dice, Dios es fuego consumidor. Amén, hermano. Dios mató gente en el Antiguo Testamento. Dios mató gente en el tiempo del Nuevo Testamento. Ananías y Zafira, por mentirosos, y a otros. Dios ha matado gente a lo largo de toda la historia de la iglesia. Yo era un adolescente y Dios mató a un hombre, esposo, que había sido cristiano y se descarrió. Era esposo de una mujer santa. Y lo alquilaron para arreglar el techo, el ceiling, lo que está por debajo, para arreglar allí. No era alto como esto. Era un andamio que del alto de esta plataforma era el andamio. Y el techo estaba por ahí. Y de ahí se cayó y se desnucó y murió. Y Dios lo mató. Y era el testimonio de todos que Dios fue quien lo hizo. Un profano, un mentiroso, un pecador, a venir a arreglar la casa de Dios. La casa de Dios está santificada para los usos de Dios. Esos instrumentos son santificados, están separados para los usos de Dios. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Como hoy hay tanto relajo,
y eso es pegajoso, nosotros tenemos que mantenernos alerta y mantener nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu cerca de Dios. Y Pablo escribe a los tesalonicenses para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea hallado como irreprensible para la venida del Señor. Amados, busquemos la voluntad de Dios para todas las cosas, porque el Padre quiere saber los asuntos de su Hijo y el Hijo debe consultar a su Padre, y Dios es nuestro Padre, y Dios quiere que le consultemos, que busquemos su dirección, que busquemos su voluntad. Amén. Y Dios nos hace conocer su voluntad. Que el Señor nos ayude. Que las misericordias de Dios nos acompañen. Que la dirección del Espíritu Santo no nos falte. Que en ningún momento ninguno de nosotros retrocedamos ni un milímetro. Que siempre marchemos adelante, siguiendo las huellas del Señor. En la vida de obediencia, seamos obedientes. Somos salvos por la obediencia de Cristo. Mire qué texto tan precioso. Y aunque era hijo, el Hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Dios exige obediencia. Él la exige porque es para nuestro bien eterno. No es que Él sea una persona que diga, no, a mí hay que obedecerme. No. Él pide obediencia porque es para nuestra salvación eterna, para nuestra dicha y felicidad eterna. Es porque Él nos ama. Y mire cuánto Dios nos ama. Y mire cuánto el Señor Jesús nos ama. Y mire cuánto el Espíritu Santo nos ama. Que Jesús, hablando con el Padre en la oración intercesora, en el capítulo 17 de San Juan, el Señor dice, y no ruego por esto solamente, también ruego por aquellos que van a creer por el testimonio de estos. Allí el Señor ya estaba orando por nosotros. Nos incluyó en su oración. Y luego le dice al Padre, Padre, para que donde yo esté, ellos estén conmigo. El Señor nos ama tanto, nos quiere tanto. Así como el Padre descendía al Edén todas las tardes para comulgar con Adán, así también siempre que 2 o 3 nos reunimos en el nombre del Señor, Él se hace presente, porque Él quiere estar con nosotros. Ahora nosotros todavía no podemos estar con Él allá, pero viene, es muy pronto, pero mientras tanto Él viene acá con nosotros. Alabado su nombre para siempre. Aleluya. Y nos ama tanto y nos quiere tanto, que uno de estos días, uno de estos momentos, sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y así estaremos para siempre con el Señor. Y si el levantamiento de la iglesia sucediera antes de despedir este culto, no teníamos que salir allá a la calle para de ahí subir. De aquí mismo subimos. Aleluya, aleluya, aleluya. Y tampoco vamos a dejar el techo lleno de huecos por donde nosotros pasamos. El cuerpo glorificado no necesita espacio. Y no está limitado a una pared
Jesús se presentaba, no tocaba, no le abrían, sencillamente atravesaba la pared y allí estaba el Señor. Y cuando el Señor suene la trompeta, amados míos, por aquí mismo, directo, por aquí mismo, sin dejar un hoyo en el techo, sin achocarnos, por ahí mismo seguimos, nos encontramos con el Señor en el aire. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Aleluya. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Seamos fieles, seamos obedientes. Amados, el Señor nos ama y el Señor quiere que sigamos adelante bajo su dirección, bajo su bendición, bajo su presencia, bajo el Espíritu Santo, bajo la santa palabra de Dios. Y nosotros, con la ayuda del Dios Altísimo, seguiremos adelante y cerraremos toda brecha que Satanás quiera abrir. Y tenemos que amarnos, y tenemos que respetarnos, y tenemos que guardar la espalda del hermano, no estar hablando del hermano, no estar desacreditando al hermano. Tenemos nosotros, como colaboradores unidos en la obra del Señor, aleluya, comportarnos con seriedad, con pulcritud, con discreción, de manera, hermanos, que no tengamos quejas los unos de los otros, y si hubiere alguna queja, no hay problema que el Señor no pueda resolver en nosotros cuando nos sometemos a su santa y bendita voluntad. Porque aquel que pasa del lindero, Dios se encarga de él, siempre lo ha hecho, siempre lo ha hecho. Nosotros no hemos tenido que reunirnos para expulsar una persona de esta obra. Ya Dios lo ha expulsado. Entonces Dios se encarga también de sacarlo de este grupo. Como nosotros no traemos, ni buscamos, ni conquistamos a nadie, lo hace el Señor. Pues tampoco tenemos que decirle váyase de aquí. También lo hace el Señor. ¿Y no es acaso mejor depender del Señor? ¿Y no es acaso mejor que Dios haga las cosas?